Creo que, creo que Carol no se va a conectar. Tuvo un problema de salud con su mamá. No sé si están informadas para que le pregunten luego cómo siguió, cómo No, está, no nos No, yo no sabía, licenciada. o si necesita algo, ¿verdad? Para hacernos presentes Yo ahí. tampoco sabía. Muchas gracias por contarnos. Sí, ella se disculpó que posiblemente no iba a poder entrar a la clase porque andaba en esas penas. Ah, Entonces cargaré. ya estoy grabando y entonces ya entramos. Básicamente, ustedes tenían que haber leído para tener también el contexto los primeros capítulos de Hechos, ¿verdad? Para tener una idea de cómo se fue formando, cómo se fueron desarrollando las primeras comunidades, ¿verdad? Como el anuncio que a partir de, de esa expulsión pues se fueron de Palestina, pero ya aquí, a partir del capítulo 9 ya tenemos la experiencia de Pablo, que fue lo que hablamos hace 8 días, ¿verdad? De la conversión. Ya ustedes habían leído cómo se relatan en el mismo Hechos de los Apóstoles. Hay diferentes relatos de esa conversión. ¿Y por qué? Pues habíamos dicho que porque seguramente eran tradiciones orales que se transmitían y todas tenían una riqueza, entonces no poner una era como mutilar la información, ¿verdad? No se trata de confundirnos o de decir una cosa y después decir otra, sino más bien enriquecer el relato con todas las experiencias que se contaban oralmente antes de poner por escrito. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Correcto, licenciada. Muy bien. Entonces, continuamos ya entonces directamente vamos a ir paralelamente, Hechos de los Apóstoles con las cartas, por la situación del tema, ¿verdad? Ya hoy ¿qué fue hoy? La tercera sesión, ¿verdad? Hoy es la tercera sesión o la cuarta. La tercera, creo yo. Entonces ahí, pues, acuérdense ustedes que no son tantas sesiones, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar. Es Por la otro, cuarta, Betsy. ¿qué manda? Es la cuarta porque comenzamos el 3, el 10, 17 y hoy 24. Hoy es la cuarta, ¿verdad? Cuarta, sí. Sí, va. Entonces ya se dieron cuenta que en la plataforma está en la agenda y está la clase subida, pero igual la tienen en el WhatsApp. Y Carolina ha hecho el favor de mandarles la agenda en el WhatsApp también, ¿verdad? Entonces estamos totalmente informados y no hay problema. Sí, Luego, licenciada. los trabajos y las lecturas que ustedes van haciendo, pues es para enriquecer el curso, pero ya saben, ¿verdad? Que lo que se ha pedido para la nota, no dejarlo hasta de último, sino irlo haciendo y si tienen dudas, pues me van preguntando. Bueno, vemos entonces lo que dijimos desde la semana pasada, que la carta a los Gálatas sirve para la reconstrucción histórica de los primeros viajes de San Pablo, que claramente se escriben en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? O sea, este Hechos de los Apóstoles va a ser una reconstrucción de cómo fue todo ese itinerario de Pablo, pero va a salir de las cartas. Entonces la carta a los Gálatas será importante porque sirve para reconstruir ese tema histórico, ¿verdad? Y dice que su contenido de la carta es fuertemente apologético. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una postura de defensa. La apología es la que defiende la fe, defiende las causas, defiende la doctrina. Entonces tiene como que ese es el caballito de batalla, ¿verdad? De la carta a los Gálatas. La principal fuente de la actividad misionera de San Pablo la proporciona San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Pero, ojo con esto. Lucas ha tomado esa información
de las cartas y la ha desarrollado como una historia. ¿Sí? ¿Le suena claro eso? Sí, licenciada. ¿Cómo Sí, pueden licenciada. corroborar que lo que les estoy diciendo es así? Porque ustedes pueden ver en la introducción de Gálatas la fecha en que se escribió Gálatas y pueden comprobar en la introducción a Hechos la fecha en que se escribió Hechos. O sea, para eso sirven las introducciones, para ubicarnos. Ujú, Y correcto. por eso se lee en la Biblia para que ustedes no piensen, bueno, es que nos están diciendo a saber qué cosas que yo así no sé, que no. Por eso es desde la escritura, desde sus Biblias está esa información. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, licenciada. Sí. Bueno. Relacionados con Hechos de los Apóstoles, ya les dije, ¿verdad? Que vamos a ir en paralelo, Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué es la historia que va a desarrollar Hechos de los Apóstoles? Bueno, ustedes ya leyeron los primeros 9 capítulos y se dieron cuenta de que los convertidos se habían dispersado después de la muerte de Esteban, ante el hecho de ese asesinato, ¿verdad? Por la causa de Jesús, pues entonces muchos de ellos que ya eran conversos se dispersan. Aparte, está el tema de Roma, que destruye todo el templo, toda la cultura, y lo único que queda ahí es básicamente el fariseísmo, que va a ser el que va a tomar la batuta en el judaísmo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que pasaba? Pues resulta que en los primeros momentos el judaísmo como religión aceptaba, no de una manera total, la predicación de la palabra a los judíos, ¿verdad? Se van a fijar ustedes que Hechos de los Apóstoles va a contar en los primeros capítulos cómo ellos están en Jerusalén, cómo ellos anuncian y denuncian, que Jesús resucitó es el anuncio, pero la denuncia es que lo asesinaron, ¿verdad? Que se reúnen también en el templo, eso también me llamó la atención, que Bueno, pues acudían diariamente al templo, dice. fíjese, y entonces ahí se da cuenta usted que había una cierta aceptación, ¿verdad? Sí, sí. Ellos Sí, estaban es como en cierto. movimiento, pero más o menos estaban aceptados. Pero después de los 70 ya no pasa eso, ¿verdad? Porque ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay Sanedrín, ya no hay sumos sacerdotes, porque si no hay templo no hay sumos sacerdotes, ya no hay sacrificios, ya no hay nada de eso, ya no hay templo. Entonces se dan cuenta de que, ¿qué otra cosa se tienen que dar cuenta ahí como un sentido común? Se pueden dar cuenta entonces también de que las comunidades se empezaron a formar muy desde el inicio. Eso también lo pueden ver con la introducción a las cartas. Cuando ya Pablo está escribiendo esas cartas, ya pasaron unos años, pero es lo más cerca a la pasión y muerte de Jesús, mucho más cerca que la elaboración de los evangelios, que son años 80, años 90, ya está más alejado del evento central, ¿verdad? Que es la pasión y la muerte. Entonces se dan cuenta que todavía aquí está narrando la parte, porque todavía hay templo, ¿verdad? Ahí está narrado que todavía hay templo, o sea, todavía está narrado de que estas comunidades empiezan a formarse cuando todavía hay un templo, hay sacrificios, hay Sanedrín. Toda la primera parte ustedes la ven desde esa manera, ¿verdad? Y les parece muy lógico porque justamente están en Jerusalén. Y se fijan, por ejemplo, en el relato de ayer domingo, pues toda la gente que venía de otros lugares a celebrar Pentecostés. O sea, ya ustedes que vieron la liturgia, ¿se recuerdan? Pues vimos que esa fiesta había sufrido cambios a lo largo de la historia, que primero había sido una fiesta estacionaria, o sea, de estación por la cosecha, luego se había juntado con la Pascua, ¿verdad? Y luego tiene otro cambio
igual que la Pascua, para el movimiento cristiano como la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eran fiestas que ya estaban establecidas en el judaísmo y antes de ser una religión, eran fiestas estacionarias, o sea, de estación. La estación de la siembra, de la cosecha, la estación de la Pascua, o sea, el paso, cuando ellos todavía eran nómadas, la celebración de las tiendas, cuando ellos eran nómadas y no vivían en casa, sino en tiendas de campaña. Entonces aquí vemos ese relato que llegan de Antioquía, que era la capital de Siria, y comenzaron a hablarles a los griegos y les anunciaban la buena noticia. Aquí, en Hechos de los Apóstoles, es gente que llega a Jerusalén, pero nosotros vemos en las cartas que es Pablo el que va a ese lugar. ¿Sí se fijan? ¿Sí van comprendiendo ustedes que esos dos movimientos se dan? ¿Y por qué los vamos haciendo en paralelos? Porque ustedes tienen que ir entendiendo de dónde saca la comunidad de Lucas el material para hacer una historia. ¿De dónde lo saca? De las cartas de Pablo. ¿Por qué de las cartas de Pablo? Porque fue lo que se escribió primero. Bueno, ya lo he repetido muchas veces porque eso tiene que quedar claro. Entonces, el Evangelio se aparece fuera de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén se dispersan, ya explicamos por qué. Vamos a ver en las cartas de Pablo que Pablo primeramente se dirige siempre a cualquier lugar que va, primero se dirige solamente a los judíos. Hay que acordarse lo que ya vimos en las anteriores sesiones, que Pablo era judío porque sus padres eran judíos, ¿verdad? Fariseo. Sí, Era fariseo. Una formación farisaica. Lo educó Gamaliel. Lo educó Gamaliel en Jerusalén. Era. Así es, estaba muy bien formado, ¿verdad? Como judío, como religioso, fariseo, pero él había nacido en Grecia, ¿verdad? En Tarso. Era romano. Entonces tenía una ciudadanía romana. Ahí hay que entender por qué, ¿verdad? Pues ya sabemos que el imperio había abarcado todas estas áreas, ya lo habíamos visto en un mapita, y entonces claramente, pues estos lugares pertenecían a Roma, era el imperio. Entonces, como parte del imperio, pues eran ciudadanos romanos, así eran reconocidos, ¿verdad? Como cuando se van las personas a Estados Unidos y nacen ahí, pues son reconocidas ciudadanas, ¿verdad? Aunque sean hispanos o sean de Oriente o de donde sea. Entonces, ustedes van a ver cómo se va tejiendo la historia de los apóstoles que envían a Bernabé a Antioquía para monitorear e inspeccionar estas nuevas comunidades. Y nos damos cuenta, como vemos desde las primeras narraciones de Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles, pues los 12, vemos la sustitución de Judas por Matías, ellos no se dan abasto, porque hay que predicar, pero también hay que accionar. O sea, no solo se trata de hablar, sino se trata de llevar el tema a la acción. Y ahí ustedes se dieron cuenta en los primeros capítulos de Hechos que ellos tienen la necesidad de ir nombrando diáconos, o sea, personas que se dedican al servicio. Y básicamente los apóstoles se van a dedicar a la predicación. ¿Por qué? Pues porque ellos habían visto físicamente y he conocido y convivido con Jesús. Entonces, así van viendo cómo se van integrando otros personajes, como el caso de Bernabé, que no se da abasto y va por Saulo, ¿verdad? A Tarso. ¿Por qué? Pues ya sabemos, Pablo era en primer momento un perseguidor, ¿verdad? Entonces tienen que ir a cerciorarse qué es lo que está haciendo. La iglesia de Jerusalén tiene noticias de que Pablo predica la buena noticia, la buena nueva, o sea, el evangelio, y deciden enviar a Bernabé a Antioquía. Cuando llega Bernabé se da cuenta que los nuevos cristianos están llenos de la gracia de Dios, o sea, están llenos del Espíritu, ¿verdad? Porque otra característica de Hechos de los Apóstoles es que vamos a ver que
toda esta obra de los nuevos movimientos cristianos, de las nuevas personas que se integran como diáconos, como presbíteros, como apóstoles, pues todos son acciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya vemos que esa acción del Espíritu, pues ha hecho de Pablo, pues, de aquel Saulo, una persona nueva, ¿verdad? Un hombre diferente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces va Bernabé en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. En este lugar se les dio el nombre de cristianos. Así es como Hechos va formando la historia, ¿verdad? ¿Vamos hasta ahí conmigo? ¿Sí? Sí, Sí, ahí va. licenciada. Sí. Vamos. Entonces, aquí es donde vemos que Bernabé recibe el mandato. Reciben el mandato durante el culto al Señor, ayunan y oran y se les imponen las manos. Enviados, entonces, esa imposición de manos va a significar el envío del Espíritu Santo, ¿verdad? Fueron enviados a Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Bernabé comprende que ha llegado la hora de Saulo y decide retirarse. Entonces, ahí va la narración de Hechos de los Apóstoles de una manera como rapidita, ¿verdad? Que nosotros sentimos que la historia va corriendo velozmente y lo que dijimos anteriormente, que los judaizantes, ¿quiénes eran los judaizantes? Pues eran judíos que se habían convertido al cristianismo o griegos que se habían convertido al cristianismo. Acuérdense ustedes que griegos podían ser judíos que vivían en Grecia, ¿verdad? Así como Pablo, que había nacido ahí pero tenía raíces judías. O podían ser griegos sin raíces judías que se habían convertido al cristianismo. Entonces se va desarrollando la iglesia de Antioquía. Aquí ustedes van notando que entonces Antioquía va a ser un lugar como central. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, ahí es la primera vez que les llaman cristianos, ¿verdad? Porque antes se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque andaban dispersos por todos lados. Y ahí ya van formando comunidades en un lugar central y vemos que entonces esa va a ser como una iglesia grande, o sea, una comunidad grande. Y algunos conversos judíos querían que los paganos siguieran la ley de Moisés. Todo ese desarrollo lo van viendo ustedes en los primeros capítulos de Hechos. Creían que sin la circuncisión no podían salvarse. Ese es un tema importante, porque la circuncisión lo que pasaba era que los hacía pertenecer. Eso está en Gálatas, ¿verdad? Eso es lo que habla la carta a los Gálatas. Exacto. ¿Verdad? Sí, pero ahorita nosotros como estamos viendo los dos, ¿verdad? Estamos viendo de dónde, por eso era importante que leyeran Gálatas para que ustedes vieran de dónde saca Hechos de los Apóstoles esa información, ¿verdad? Ah, muy bien. Y decíamos al principio de la sesión de hoy, es de la carta de los Gálatas donde va a encontrar Lucas toda la información para desarrollar su historia. Entonces, eso, o sea que ahí van encontrando ustedes el paralelo de la misma información. Y ahí se va a desarrollar el concilio también, precisamente por ese tema, por el tema de la circuncisión. Ese es entre Pedro y Pablo, ¿verdad? Que hay esa discusión, eso es a lo que se refiere. Eso es a lo que se refiere, pero no es tanto entre Pedro y Pablo, sino que Pablo, pues ya vimos que se dirigió a esta parte de Antioquía y él está predicando en esta área, ¿verdad? Y vemos que los apóstoles todavía están en Jerusalén. O sea, todavía ahí no se ha expandido, o sea que ahí estamos antes del año 70, por decir así, ¿verdad? Porque fue hasta el año 70 donde los expulsaron a todos y todo fue destruido y se acabó el templo. Pero entonces aquí vemos lo que decíamos anteriormente, que hay cierta, como cierta aceptación de este movimiento en Jerusalén. Y Pablo está predicando a los griegos,
pero no les está exigiendo que para ser cristianos o para entrar en este nuevo movimiento tienen que circuncidarse. Mientras que los judaizantes, que son los que tienen raíces judías, pero pertenecen, pero viven en esta área de Grecia, ellos consideran que la circuncisión es vital, que si no hay circuncisión no pueden ellos entrar al cristianismo. Esa es la discusión que va a dar origen al Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Donde Pablo va a tener que viajar a Jerusalén para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pablo y Bernabé acuden a Jerusalén a tratar este problema, siempre tomando en cuenta la acción del Espíritu Santo. Pedro decide que los paganos no tienen que seguir los preceptos de la ley judía y que eso no implica que no vayan a ser cristianos como los mismos judíos que ya estaban circuncidados, porque los judíos no es que se circuncidaron para entrar al cristianismo, ellos ya habían sido circuncidados desde siempre, ¿verdad? Porque esa era su religión, su costumbre, su rito, y entonces ellos ya eran circuncisos, porque la circuncisión les hacía pertenecer a esa religión. Entonces, Pablo en ese momento se convierte en apóstol de los gentiles, o sea, le dan como quien dice el aval, la autorización para que él siga predicando por todas estas áreas. En unos lados se llaman gentiles, en otros lados se llaman paganos, otros lados se llaman judeo-cristianos, otros lados se llaman judíos de la diáspora, pero está diciendo lo mismo. O sea, si son judíos que viven en el exterior, la diáspora es que no están viviendo en Palestina. Si son judaizantes es que también son judíos, pero viven en otro lugar y por lo tanto la cultura de ese lugar también se ha impregnado en ellos. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver toda la acción del Espíritu Santo. Todas las decisiones eran tomadas bajo ese movimiento del Espíritu. En el primer concilio se produce un hecho eclesiástico institucional. ¿Qué quiere decir eso? De que como es un concilio, todavía hoy tenemos concilios, ¿verdad? Concilios, llegar a un acuerdo, llegar a que no hayan tantas ideas dispersas, sino que es cierto, hay una gran diversidad, pero algo tiene que unificarnos. No podemos todos interpretar de forma diferente el mismo hecho, aunque haya toda esa diversidad de cultura y de comunidades. Y eso ustedes se fijaron en la lectura del domingo, en la segunda lectura, pues decía eso, ¿verdad? Que los dones son muchos, muchos son también los miembros del cuerpo, pero el espíritu es uno, el bautismo es uno. Entonces, ahora ya no se entra a este movimiento por la circuncisión, sino por la acción del espíritu, que va a estar significado con la imposición de manos. Entonces, a eso se refiere esto, que es un hecho eclesiástico institucional, porque hasta el día de hoy se celebran esos concilios y porque a lo largo de la historia fue pasando así. Cuando ustedes estudian cristología o estudian historia de la iglesia, van a encontrar que cada vez que hay un problema de choque de opiniones, por decir así, se reúnen en un concilio, se llegan a un acuerdo, de ahí sale un dogma, que es como una doctrina que establece parámetros de comprensión. Por eso es un hecho eclesiástico y al mismo tiempo institucional. Esto gracias a la íntima conexión entre la asamblea presidida por Pedro y el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Nosotros sabemos pues que el Papa es sucesor, ¿verdad? Pero que todo lo que el Papa diga en cátedra, o sea, como Papa, en la cátedra como obispo de Roma y como patriarca de toda la iglesia, es inspiración del Espíritu Santo. Por eso el catecismo dice
que en ese momento que él está dando en cátedra una enseñanza, ahí no hay error, ¿verdad? Eso no pasa si el Papa está desayunando o va en el carro platicando con alguien y dice algo, no quiere decir que él no se va a confundir nunca. Está hablando de temas de doctrina. ¿Sí me comprende? Sí. Por esto. No porque él sea súper sabio, sino porque la acción del Espíritu está en él, ¿verdad? Y entonces ustedes van a encontrar estas frases como hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, a quién elegimos, cómo vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, porque no son caprichos humanos, ¿verdad? Sino que son acciones del Espíritu que están formando, pues básicamente, pues una institución humana, que si no tiene estos lineamientos, difícilmente hubiera caminado a lo largo de la historia, ¿verdad? ¿Por qué se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, de que las iglesias que hoy aparecen como sectas, la fraternidad o casa de Dios o el verbo, pues qué es lo que pasa? Pues a quién le pertenecen. Cuando mueren los fundadores, ¿quién sigue? Pues serán los familiares, ¿verdad? Y de repente los familiares ya no tienen esa vocación y así se van las cosas distorsionando. No así pasa en el catolicismo, porque muere un papa, pero todo puede cambiar algunas cosas, porque tuvimos, por ejemplo, a Juan Pablo II, que era filósofo, luego a Benedicto XVI, que era teólogo, pero todos los sacerdotes son filósofos y teólogos, ¿verdad? Pero tienen una tendencia donde todo lo razonan desde esa perspectiva. Pero ahora tenemos a un papa que es más bien pastor. Eso no quiere decir que no haya estudiado filosofía ni teología porque tuvo que haberla estudiado, pero su práctica es más de pastoreo. La práctica de Benedicto fue más de reflexión teológica y la de Juan Pablo II fue más bien filosófica, o sea, pensamiento, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que ir comprendiendo y de todas maneras el Espíritu Santo va actuando en cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos un pequeño mapita, el escenario de más o menos, ya lo habíamos visto anteriormente, ya habíamos ubicado aquí la parte de Siria, Damasco, ¿verdad? Y vemos aquí Jerusalén, la parte de Judea, es relativamente cerca, ¿verdad? Donde está Pablo. Tenemos aquí Antioquía en la parte ya superior y Pablo de Tarso, aquí en esta área un poquito más arriba, ya entrando siempre en la parte del Asia, ¿verdad? Tenemos toda esta área donde estuvo Pablo y aquí pues tenemos el Mediterráneo y esta parte de aquí que es Europa y Grecia, ¿verdad? Porque ese es el escenario que va teniendo Pablo. Eso ya lo habíamos visto y estos mapitas también ya los habíamos visto desde otra perspectiva, desde los viajes. En fin, entonces, aquí vamos a ir viendo las dos cosas, tanto de Hechos como de Gálatas. El esfuerzo que hizo San Pablo en sus viajes es asombroso. Si contamos solamente el número de kilómetros de sus 3 viajes por Asia, se llega al siguiente resultado. Por ejemplo, en el primer viaje de Atalia hasta Derbe, son 1000 kilómetros ida y vuelta. El segundo viaje de Tarso a Troade, 1400 kilómetros. Si se cuenta la excursión por la región de Galacia hasta la capital de Ancira, hay que añadir 526 kilómetros. Es decir, que el segundo viaje, solamente dentro de Asia Menor, Pablo recorrió por lo menos 1926 kilómetros. Pero tampoco lo hizo a pie, ¿verdad? Porque hay que acordarse que, por ejemplo, Jesús fue itinerante, pero fue itinerante